Queridos amigos, estamos iniciando con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, segundo libro de Samuel, el capítulo 15, y hoy queremos reflexionar y estudiar el versículo 19. Entonces el rey dijo a Itaí, el gitita: ¿por qué vienes tú también con nosotros? Vuelve y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y además desterrado de tu lugar. Queridos amigos, veamos un poquitito a ver cuál es el contexto bíblico, es decir, el contexto narrativo. ¿Por qué encontramos este versículo 19 aquí dentro de esta narración? Aquí nos está hablando de tal Itaí, el gitita, que le están acompañando, pero el rey le dice: quédate con el rey, porque tú eres extranjero y además desterrado de tu lugar. Este versículo introduce el diálogo entre David e Itaí, revelando una escena profundamente humana en medio del drama político. Una relación muy humana. Recordemos, queridos amigos, que la religión, religarse a nuestra humanidad en realidad. Y entonces, siempre se está mirando el aspecto humano. Es la defensa, podemos decir hoy, con nuestras terminologías, del derecho humano. UPA con la religión. La religión es para defender el derecho humano. Entonces, la vez pasada en un programa ahí que me invitaron, políticamente incorrecto, así se llama, ¿verdad? Entonces, uno mira un poco las posiciones. Algunas veces algunos se vuelven fanáticos. No, borregué esto y borregué aquello, ¿verdad? O sea, no. Siempre la religión es buscar la humanidad. Y preguntaba justamente, ¿por qué hay tanta diferencia, tanta? Y bueno, porque justamente cuando estamos haciendo un camino de búsqueda de la verdad, recordemos que nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar no es siempre el 100%, siempre es una revelación, es un encuentro, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de una verdad, la verdad es siempre la verdad, pero la verdad se va manifestando, queridos amigos, dentro de un proceso. Pero al ser limitados tenemos que tener en cuenta otra cosa. No es entonces que nosotros ya llegamos a la verdad total y absoluta. El asunto es que después las generaciones van pasando. Y es por eso que nosotros tenemos, y se insiste mucho en la tradición. ¿Por qué? Porque tradición quiere decir transmisión. Y cuando hay una falla dentro de esa transmisión, entonces pues vienen los problemas. Y esas son las grandes enfermedades, ¿verdad?, de la humanidad. Después comienzan las dificultades. Hoy Beteña lleva la Cuarucanea y ese entonces ya comienza a destruir una tradición. Viene uno, aparece y se cree, no sé, el iluminado. Hay muchos así que después de 2000, 3000 años dice: la pebe ya, pues la iglesia ya, pues, o ya, pa, nunca, nunca, siempre, no, hombre, lo que engañaron durante, así añadió el iluminado, porque yo he leído la palabra de Dios y aquí encontré la verdad. Ah, Nindo Iguay, ¿quién escribió ese libro que está leyendo? Él no sabe que eso lo escribió una comunidad, y comunidad quiere decir iglesia. Iglesia quiere decir, es el Atiguazú, que durante la Biblia para escribirse más de 1200 años, 1200 años para escribirse, pero no quiere decir que ahí hay solamente 1200 años, sino que ahí hay una tradición que se fue llevando de transmisión de valores y principios, ¿entienden? O sea, nos falta dedito aquí, como decía un país, hasta mi perrito con estas cosas entienden ella. Pues sí, no, hasta mi perrito entiende. Y esta gente no entiende. Oye, vos secta, oye, protestante, qué cosa. A él lo descubría la pólvora, nambre hoy. Más de 2000 años de una tradición, de una transmisión, de una humanidad que está buscando, ¿entiendes? Ahora nuestro problema serio es justamente sobre esto, sobre la fidelidad, sobre búsqueda de la verdad y no sobre la búsqueda simplemente de un fanatismo, ¿verdad? Bueno, y entonces aquí, este diálogo que nos lleva hacia una humanización entre David e Itaí nos revela una escena profundamente humana dentro de un drama político. Entonces utiliza la palabra shub. Shub quiere decir volver, regresar, conversión. Implica no solo ese retorno físico, ¿verdad?, sino que una restauración de la persona.
Es decir, yo te acompaño, yo he sufrido, yo sufro, yo tengo la misma experiencia, lo que te está sucediendo. Soy entonces exiliado y por lo tanto sufro y sé lo que significa dejar tu tierra, tu pueblo, tu familia. Entonces yo a veces queden 10. También aparece el ger. Ger quiere decir extranjero, indicando a alguien que vive fuera de su tierra y sin plena pertenencia. Sin plena pertenencia. Yo fui, yo personalmente, más de 27 años ger, extranjero. Por una parte, tiene sus riquezas porque te hace abrir por tantos lugares que uno va pasando. Se pasa por todo. Hay cosas de turismo. Normalmente yo me iba por mis estudios, ¿verdad? Entonces a vivir en Italia, bueno, ahí más largo tiempo, 7 años, en Israel, Jerusalén, 10 años. Pero dentro de eso, recorriendo los otros países, ¿verdad? En Francia prácticamente casi un año, en Inglaterra casi un año, en Bélgica 5 meses, en Irlanda otros 6 meses a Pisa, ¿entiendes? Entonces todo esto te va enriqueciendo, te va llenando de una diversidad y capacidad entonces de mirar un poco. Entonces vos sos Gerd. Vos decís, bueno, yo aquí ya hace, no sé, 10 años que estoy, yo ya me siento parte de este lugar. Sí, te sentí parte, pero nunca, nunca. Siempre vas a seguir siendo gar, siempre vas a seguir siendo extranjero, ¿entendiste? ¿Por qué? Y porque es así la vida, queridos amigos, es así. Está bien, vos te sentís bien, no estamos diciendo que tenés que sentirte mal, pero nunca diga tu ya llegue así como uno es verdaderamente, porque nuestras mentalidades y nuestra forma, ahí está la tradición. Apea con la ñandilla y anila virorila, ñañona, no allá, cualquier cosa, ¿verdad? Entonces hay otra palabra, galá, que quiere decir desterrar, exiliar, justamente galá, expresa esa condición de desarraigo. David reconoce la situación vulnerable de Itaí, ¿verdad? Porque él es un gar, pero le ofrece la posibilidad de no compartir su destino incierto. Tengo guerra maoína, tengo que tener extranjero maoína, de ñandu ponabe maoína cuyore porque aunque todo te va bien y todos te tengamos cariño y estás bien, sin embargo tenés en tu corazón y en tu vida, porque no sos de aquí. Entonces, anda nomás a tu casa, listo, tranquilo nomás, a ni ella puede porque vos ya pasaste por esta experiencia que yo ahora estoy pasando. ¿Se dan cuenta? Es una humanidad. Buscar lo mejor para el otro. Muestra delicadeza de parte del rey. No impone fidelidad. Yo a tu shendie porque yo te acogí y todo bien, entonces vos querés pagar con eso, entonces eres yuta shendie. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Apenas y pues la tembiguay. Porque te ve muchas veces, oye, está la tembiguay en el momento en que hay crisis. Ya, pero para buscar nuestro soquete simplemente, o para mantener nuestro soquete, porque si tu soquetero, tu titiritero se cae, entonces el títire también, se cae también. Otra cosa, aquí no, aquí es una fidelidad. Entonces el rey le deja libre, y esa es la función de una persona que piensa y que ve, evidenciando así la verdadera lealtad no se fuerza, sino que siempre se elige y se vive. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Y estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, el capítulo 15 y el versículo es el 19. Entonces el rey dijo a Itaí, el gitita, ¿por qué vienes tú también con nosotros? Vuelve y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y además desterrado de tu lugar. Queridos amigos, interesante. Gitita, que vive en Jerusalén, que vive con el rey, y entonces le dice, te oye, entender, porque en de ya eres como experiencia. Tu lealtad no es porque vos venís y porque tenés que estar sin falta conmigo, porque vos ya soy extranjero. Entonces, está apuntando a una humanidad. Aún en el momento de crisis, queridos amigos, el rey es capaz todavía de utilizar un poco la cabecita. Shenda hipotay ave peyu solamente porque peñeñandu tembiguayamo. Abeyuta abejina porque se apodeite del poder y del gobierno ayuwa ave se de angma.
en Bourrahangua o lo que sea, simplemente porque después te voy a volver a dar si es que no caigo, ¿entiendes? No, esa no es la lealtad. Quédate tranquilo. Vos estás cumpliendo y estás haciendo lo que podés, pero vos ya sos un guerra. Por lo tanto, no quiero que sufras conmigo ahora, en mi destierro, un segundo destierro para vos, ¿entendiste? Entonces el contexto histórico, recordemos que Itaí el Gitita provenía de Gad, ciudad filistea, lo que lo convierte en un extranjero dentro del reino de Israel. El término hebreo Gad señala su origen, mientras Melech, rey, indica la autoridad a la que ahora él podría adherirse. Él, de cierta manera, le está diciendo también, el futuro rey puede ser que sea Absalón. Entonces, vuelve a tu lugar, vuelve a Macón. Representa su tierra de origen o su contexto de pertenencia. En el contexto político de la época, un extranjero podía cambiar de lealtad según conveniencia o seguridad. Es decir, se ave se ave ya cumplipama la cumpliana, se ave ya a esa manera las cosas no por aveima, entonces cambio. Entonces se podía, un extranjero podía cambiar tranquilamente de lealtad según la conveniencia o seguridad de su vida. David, consciente de esto, no exige fidelidad, sino que ofrece libertad, le ofrece libertad y le dice, libremente, comprendo, porque yo sé que tú ya eres guerra, es humanidad. No quiero que vengas ahora detrás de mí, etcétera. Yo ya te he recibido, estuviste ya aquí bien, todo lo que sea, ya has pasado por un exilio, nunca, aunque lo quieras y aunque aquí te sientas bien y a gusto, nunca vas a ser otra cosa, sino que siempre seguirás siendo ese guerra, ¿verdad? Y por lo tanto, nosotros vemos esta comprensión profunda de David para con esta persona. Y bueno, así es que estamos entendiendo que estas dinámicas y políticas humanas se realizan en este momento preciso también. Momentos de dificultad, momentos de crisis. Pero es ahí donde se ve qué clase de persona es el rey David. Melech, el que tiene la autoridad. Pero ¿qué clase de autoridad? ¿Qué poder tiene? Y en este sentido es el poder de la humanidad, el poder de la persona. Vean entonces la verdadero líder. Vean ahí caudillo. Caudillo en Yandella Emacuri, que en realidad es un egoísta, que el caudillo busca aglutinar y aglutina y llama y le sigue a la gente. Pero él, en el fondo no le deja trabajar a los otros. El caudillo simplemente o arrea, lleva. Y los otros simplemente son también tembiguay. En cuanto a un contexto cultural antropológico, queridos amigos, este versículo que nos presenta aquí, el versículo 19, desde una perspectiva antropológica, este versículo aborda el tema de la identidad y pertenencia, porque el término lev, corazón, indica siempre la interioridad desde donde se decide la fidelidad. ¿Desde dónde yo voy a ser fiel a alguien? Desde mi interioridad. Interioridad. ¿Verdad? Por otra parte, nefesh, vida, expresa el riesgo que implica seguir a David. Hay un riesgo, el nefesh, porque nefesh quiere decir vida. Y vida quiere decir, nosotros decimos y utilizamos también desde Dios el nefesh, ¿verdad? Pero aquí quiere decir que es la esencia de esa misma persona. Quiere decir que él se compenetra, se siente parte de esa historia, de esa vida. Y entonces por eso es que tiene Gesed, tiene lealtad, tiene misericordia en este vínculo, que no es un vínculo que te ata porque de la tembiguay, a la sea de yapona, a la de valeveno, te jonten de roga, de valevema, y por eso que en la cultura de Israel, el extranjero, el ger, ocupaba una posición ambigua. Podía integrarse, se integraba muy bien al pueblo, pero jamás tenía los mismos derechos, ni las mismas seguridades. Porque un aspecto muy humano, muy antropológico, este texto nos muestra que la fidelidad auténtica no depende de la pertenencia cultural, sino de una decisión
personal, una decisión personal que implica asumir riesgos y comprometer la propia vida. Por eso el Nefesh, yo comprometo mi vida, ayunen Yeheshve. Entonces, Itaí, cuando es descubierto aquí que le está siguiendo a David entre los 600, va viendo, se fueron presentando a lleva. Los guititas también. Aupebe David ya, digo, vaya, digo, extranjero, yuchita, sufrir en dieblo. Ya di parama que hoy, a ver, recibía que tenía hermosa recepción. Hago, ni puede pedir Itaí. Te juntes a piptán, tenderla de Macón, en tu lugar, ¿verdad? En tu lugar, que te corresponde. Te juntes, güey. Incluso después, si viene Absalón, entonces, que te encuentre para no sufrir otro exilio. Pues haga otro rey la uno y nada, porque se, ahí le seguro página. A la de Yushen Diena, o peo, la otro rey, a ella pota, va ella ya popata. O pepereña ya anduvo ahí, ella pues llega un segundo exilio. Queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este pasaje del segundo libro de Samuel, el capítulo 15, versículo 19. Entonces el rey dijo a Itaí, el gitita, ¿por qué vienes tú también con nosotros? Vuelve y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y además desterrado de tu lugar. Mirando así algunas palabras claves, queridos amigos. En primer lugar, la palabra ger, que ya hemos reflexionado un poco, ya ese quiere decir extranjero, el ger, sentirse fuera de la tierra. Por ejemplo, uno de los hijos de Moisés se llama Gerson. Son quiere decir hijo en realidad, son. Y ger quiere decir extranjero. Bueno, y todas estas cosas son interesantes, ¿verdad? Dentro, o sea, es el hijo que tuve en el extranjero, o sea, yo me siento extranjero, fuera de mi tierra. Upea con la ñande, con algo cuestión teológica, teología pura, con yo que bueno. La extranjero pese ya calculante, sino que el simbolismo de lo extranjero quiere decir que es como que uno se siente fuera de su lugar de origen. Pero es cierto, ya tengo 4, 5, 6 años mía, 5, 6 años mía a tomar conciencia de nuestra realidad. Pero eso no quiere decir que cuando teníamos 1 año no existíamos. O cuando teníamos 6 meses en el seno de nuestra madre no existíamos. Claro que existíamos. Y andena llamando, ay, eso sí, no hemos tomado todavía conciencia de nuestra existencia. Bueno, el ger, queridos amigos, es eso, ¿verdad? Es como sentirse fuera de tu propia existencia. O sea, Neime es un pozo, es un sapo fuera de su pozo, ya añade. Debe ti cururú fuera de tu pozo, y donde dice que vos no te sentís integrado a tu realidad. Sapo fuera de su pozo. Sapo fuera de su pozo. Mira la político, son sapos fuera del pozo realmente, porque hacen cualquier cosa, cualquier disparate. En lugar de preocuparse del pueblo, y la gente, porque sentirse dentro de tu pozo quiere decir que endere y cuamba va la Japón. Es como decir, como sacerdote, va él hacia Japón, ¿cuál es mi pozo? Por decir así. Y bueno, lo del profeta, anunciar, denunciar, decir qué es lo que Dios quiere, cuál es el camino de la salvación. Y yo escucho, hace poco escuchamos, ¿verdad? Ese que decía cualquier cosa. Bueno, he visto que después por lo menos ahí otro salieron a defender a Monseñor Ricardo Valenzuela diciendo, el Monseñor Valenzuela dijo la verdad, o dice la verdad, como un profeta verdaderamente, como alguien que está al frente a la cuenta de un pueblo. Él no está de un partidito, de una secta o de lo que sea. Monseñor Ricardo Valenzuela es obispo de Acupé. A él le escuchan más de 4.500.000 personas cada domingo. Ahí ponle porque quiere aparecer en el diario. A él va a aparecer en el diario, veina. A la semotinidad, y yo soy exalumno salesiano, pero me hirió lo profundo de lo que quiere decir que va a no aprender a ir a él de Don Bosco. Va a vestir y no atender.
Pero qué bárbaro. Entonces, el término ger, verdaderamente aquí está describiendo a quien, ¿verdad?, vive fuera de su tierra. A ver, la llena fuera de su pozo, el sapo. Y sin plena integración. Ne integráis, ne entendéis, baebe. Entonces, en la Biblia, siempre la palabra ger, el extranjero, es figura de vulnerabilidad. Entonces, como decíamos, no es porque yo quiero, no es porque yo no le doy tampoco la posibilidad de que se sienta bien. Claro que sí. Yo, como le dije, recorrí no sé en cuántos países de este mundo y viví nada de extranjero, porque quiero decir de turista. Cuando yo la turista ahí una vez, 2 veces, yo topaba la de la pisada o vine a visitarla en el town, lo que sea, oh, bienvenido, ya voy a Paguazú, lleva 2 o 3 días, o a San en el town, esa casa yo le pone a ver, a Pau, ya oye. No, ya hay cobre, 3, 4, 5, 6 meses, 1 año, 10 años, 8 años, 7 años, ¿entiendes? O sea, esto es integrarse, queridos amigos, pero estando allí, aunque tú no lo creas, ella la gente, Hasela ya llegue a Hanma, pero así 100%. La integración es muy difícil. Siempre continuamos teniendo, ¿verdad?, dentro de nuestra sangre, lo que somos, quiénes somos, ¿entendí? Siempre. Entonces el extranjero es figura por eso de vulnerabilidad, pero al mismo tiempo también de apertura. ¿Por qué? Y porque vos te estás abriendo a una nueva cultura. Aperla y pona. Yo estaba ahí hacia el seminario, veo mi seminarista, acuerdo, siempre. Llega al frente entonces de alguna de estas organizaciones alargó la posibilidad. Pero paiteta lleva por lo menos 3, 4, 5 años. Pero también estudiando, pero más turista hace. Pero también pero en una realidad de enriquecimiento personal. Por una parte, el ser ger. Estamos como fuera de nuestro pozo. Vuelvo a decir, usted ve a la cururú fuera del pozo. Allá. Y entonces uno entra y entiende. La presencia aquí entonces de este ger resalta que la fidelidad puede surgir desde los márgenes, no solo desde el centro. Vea la ger. Y después, queridos amigos, el volver, el shub, porque él está volviendo, implica regresar. Regresar, pero convertirse o reorientarse, toda esa fuerza y todo lo que vos estás ofreciendo. David, entonces aquí le está ofreciendo la posibilidad de elegir. Y pone tereías agradecete, a yepopete, la ave de Eburuayena, porque de Eyusé, Hañemombare, te se orendie, are o se orendie. Pero yo no quiero que sufras una segunda situación de exilio. Entonces por eso David le ofrece a Itaí la posibilidad de elegir su camino. Esto muestra que la fidelidad verdadera solo tiene valor cuando es libremente asumida. Porque debe tener tembiguay, porque heredebe favores. Heredebe favores. No es yo David. Haben por deuda de favores. A Pedaduñante ya le conforma la famosa deuda de favores. Volvemos enseguida con más Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso estudio del segundo libro de Samuel, el capítulo 15, nos corresponde versículo hoy 19. Entonces el rey dijo a Itaí, el gitita, ¿por qué vienes tú también con nosotros? Vuelve y quédate con el rey. Se refiere a Absalón, ¿verdad? Que está llegando. Porque tú eres extranjero y además desterrado de tu lugar. No hay potay, ellos llegué a sufrir, llegué a llevar, porque Angala optaban como rey. Hoy por haber la enderezan de yo junto a bebé como parte de la nación que vos estás ahí, ¿entendiste? Porque de la ellos en día, oñemos contrariadan en día, oñemos a contrariadan de. Entonces, no quiero que vuelvas a sufrir un segundo exilio, no quiero que vuelvas a ser guerra. Y era amigo interesante porque estábamos subrayando y lo que nos quiere enseñar es el hecho de la humanidad, ¿verdad? De David.
cómo considera y ve todas estas cosas. Pero pasa, hoy cuando yo güey, y está ahí, va ahí donde ella poco, a ver. No, te oye, pues tan tendía ni oye yo a ver. A ni oye porque anga o upe otro anga o pues está rea para ella potente. Porque ella no, de ella cuida bien de Sherundi, a ver, yo a ver, todo yuca o lo que sea. Entonces, atención, y está ahí. Pero he decidido. No quiero que venga solamente y que te consiga un tembiguay. Vos sos libre en tus decisiones. Esta es la verdadera religión, queridos amigos, porque vos te religás a tu esencia. Porque andas ahí, porque dice, porque esas que lleva. No, hombre, oye, nada, la palabra de Dios es siempre pedagogía. Y el verdadero cambio, el shub, por eso utiliza la palabra shub, es una vuelta. El volver a Dios quiere decir un recapacitar. Lucas 15, el hijo pródigo. Recapacitó y dijo, volveré libremente. A nivel la yayuala, llamón que la pea que ama, porque dice, porque está escrito, y porque decía las profecías, y porque esto va a ser. No. Todo eso sucederá, ya ha sucedido, pero todo depende, queridos amigos, en la medida en que nosotros le respondemos a Dios y cuando nos ponemos frente al Señor. Bueno, tenemos algunos textos muy importantes, ¿verdad, queridos amigos, que nos enseñan y que nos dice, por ejemplo, la primera enseñanza es que la fidelidad auténtica no puede ser impuesta, debe ser elegida. Nada puede ni debe ser impuesta, debe ser elegida. Tenemos que elegir verdaderamente, tenemos que estar verdaderamente detrás de eso. Una segunda enseñanza es que Dios actúa también a través de quienes están fuera de los esquemas habituales. Fuera de los esquemas habituales. Entonces cuando está fuera de los esquemas habituales, nosotros tenemos que saber que Dios también actúa de esta manera. Actúa a través de un ger, a través de una persona que no está dentro del grupo, dentro del clan, dentro de la tribu. Pero ahí Dios se muestra y se manifiesta en la fidelidad con esta persona. Una tercera enseñanza, queridos amigos, es que la identidad no determina la profundidad del compromiso. Pues yo puedo decir, yo praguayuiteina, hace monda, hace yapu, hace corrupto, ambeila sheneta. Yo puedo decir, no, yo soy de esta familia, yo soy Sheabelarú, han de Caú, han de tal cosa, han de Argela, lo que sea, de preocuparla de familia. No, es entonces tu identidad nomás simplemente por haber nacido ahí. Y después, no, mover un dedito a favor de tu pueblo, de tu gente, de tu familia, de tus hijos, ¿verdad? Yo ve parroquia, ve a la parroquia, nambreo. A ver, socio, en bailan de párroco, ne ellos ofrecer como catequista, ne va a poseer a favor de tu parroquia, ne ser otro lado, reo cuánto movimiento, y a Perú, hablan de parroquia. Si te he visto, no me acuerdo. ¿Entendiste? Entonces, ¿qué podemos decir? No es, queridos amigos, la identidad nomás. No, es el compromiso profundo que uno tiene. Así entonces este ger se compromete verdaderamente sin ser del lugar. Sin embargo, esos que son del lugar prefieren, vamos a ver, somos veleta de acuerdo a cómo sopla el viento. Mágina a la presidenta, mágina la seccional, mágina la peamos, A ver, bellada. A ver, bellada ya urra. A ver, bellada lo que sea. Voy la meta, voy la tajada. Mabela brosa pucaña. Identidad no es eso. Identidad es compromiso verdaderamente por la comunidad, queridos amigos. Identidad. Y eso pues significa entonces entrar dentro de sí mismo, descubrirse a sí mismo. Una cuarta enseñanza, queridos amigos, es que el liderazgo sabio respeta la libertad de los demás. El liderazgo sabio siempre respeta la libertad de los demás.
Y esto es lo que nos falta muchas veces, ¿verdad? Porque ñandeco a ver al revés. A ver, cota la política y cota la votación, ñañe pues ya arrea. Ya hay purú las cosas que no te pertenecen. Y Taipú no es de vos, Yacinetá no es de vos, las instituciones no son de vos, los vehículos no son de vos, no es de tu partido, no es de tu movimiento de turno, no es. Es muy que mira de acá me vea. Anga te bebé ne ira a yuhu, ni petei, la olla popona mía las cosas. Tanto que onwaji pa qué cabichu y verbe allá pa ite yema, cabichu y ya we. Ñande hoy la lleva porque ñande hoy la tembi guay, ñande hoy. Ñande hoy la pecha ya poseaba. No hay educación. Educación religiosa. Porque educación religiosa, querido amigo, quiere decir religarte a tu esencia. Quiere decir que entendéis cuál ni más bandé. Sin embargo, aquí un extranjero, ¿verdad? Se siente liberado. El liderazgo sabio respeta la libertad, le respeta a esa persona. ¿Por qué? Y porque él tiene que realizarse dentro de su propia realidad. Y luego, queridos amigos, como última enseñanza es que seguir a Dios implica una decisión personal que puede implicar riesgo. Espera, tú vas a decir. ¿Quién quiere implicarse en un riesgo? Nadie. Por eso es que aquí siempre cuando vamos a votar todo, nada, checo, y a ver, con pues con 10.000 ojendu, ahí no 20. Checo para indica tuya por otra cosa, a votar mantengo pe, checo para la Simón Garúa, checo para Bapo, checo para institución pe ahí, la hacienda Jaino, orea reapanio, para vivo ya puta marcar presencia. Si gustamos, te andas si gustamos. Ahí está. Implica riesgo de perder tu trabajo, implica riesgo de cualquier cosa, queridos amigos. Todo es riesgo, ¿entiendes? Entonces aquí, si es libertad y decisión personal, ahora vos lo que tenés que mirar es qué es lo que querés hacer, ¿verdad? ¿Qué es lo que querés hacer? Por eso que lastimosamente muchas veces los líderes, lastimosamente también, si quieren cambiar, tienen que ser. Yo he escuchado a un político justamente que decía, lastimosamente aquí tienen que ser gobiernos fuertes, duros, dice, si es que verdaderamente quieren cambiar. Pero lastimosamente muchas veces nuestros gobiernos duros también están desvirtuados. Porque llegan ahí, oye, pues llegan ahí la cosa botada. Y grupo mi peguará, imbareteo, ya, pero todo para su conveniencia, ¿no? O sea, anda por teoría, entonces Omar Shamia la homogendaba en de las cosas de acuerdo a estas propuestas del Evangelio del Señor. Bueno, queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.